Río Abajo, un programa que pretende generar memoria cultural bajo el auspicio de Fundación Garza Roja y la transmisión y retransmisión de Infograma.net y OnePlus, televisores online en las cuales ustedes podrán ver este programa. Como dije, nuestro deseo es generar memoria, y cuando veo un gran esfuerzo alrededor de eso y de la forma como Guayaquil fue desarrollando su teatralidad, sus teatros y su industria cinematográfica, me he encontrado en estos días con una obra interesante de Gabriel Paredes Villegas y Janina Suárez Pinzón, Los teatros y cines de Guayaquil desde 1857 a 1995. A lo largo de mis 66 años de vida, he venido escuchando cuál era el movimiento teatral de Guayaquil. Salas muy grandes que llegaban a tener hasta cerca de mil habitantes, con una ciudad de apenas 300 o 400.000 habitantes allá por los años 50, y se vuelve incomprensible por qué se crearon tantos teatros que luego se transformaron en cines. Sin duda había un factor importante: los teatros no competían con nadie. Luego apareció el cine, que fue reemplazando a toda esta cantidad de teatros que vamos a conversar con los autores de este libro. Fueron reemplazándose y generando una transformación en la industria de los teatros y cines. Bienvenida, Janina, bienvenido, querido Gabriel Paredes Villegas, y doña Janina Suárez Pinzón, mi grata amiga y compañera de trabajo durante mucho tiempo. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, bienvenidos y muchas gracias. Gracias a usted por la invitación para entrar a ese mundo del teatro y del cine de una época que ya pasó y ya se fue. Abra el telón. ¿Por qué 1857 o no antes de 1857? Porque en 1857 Guayaquil tiene su primer teatro, y en Guayaquil, una ciudad puerto, es el primer teatro en el Ecuador, el Teatro Olmedo. Entonces, por eso empezamos con el primer teatro que tuvo la ciudad y el país. Ese fue el Olmedo, el primero Olmedo. Luego vino un segundo Olmedo, después el gran incendio de fines del siglo XIX, principios del XX. El gran incendio de 1896 no se llevó al Olmedo. Okay, se llevó al cine Oasis, al teatro Oasis. ¿Ya? A ese sí se lo quemó. ¿Y al Olmedo quién se lo llevó? Porque luego... un incendio, pero no en el del gran incendio. Sino el del principio del... No, en 1899. Perdón. Ahí muere, en el siglo antepasado. Así es. Es decir, ambos grandes incendios crearon un empobrecimiento de todo este tipo de salones. Así. ¿Y nacen, en qué año nace el siguiente teatro? En 1900, el nuevo Olmedo, acá en la dirección de Luque y Pedro Caro. Que luego desapareció y nació en 1946, otra vez, el Teatro Olmedo bajo un nuevo nombre. El mismo Teatro Olmedo, pero con una nueva fachada. Y luego, en 1974, el municipio lo declara una construcción vetusta y derriban el Teatro Olmedo, pero pasa a formar ya por el 1976, en el antiguo Teatro México de Ayacucho y Coronel, lo reinauguran nuevamente como Olmedo. Ve usted, ¿qué era lo que comenzaron a exhibir en el Teatro Olmedo, que es el punto de inicio de las construcciones de los grandes teatros de Guayaquil? ¿Qué era lo que daban? En esa época no había cine, había fundamentalmente, he escuchado ver muchas veces que han pasado mezzosopranos importantes, sopranos, tenores. ¿Estaba mucho la lírica metida? Así eran óperas, operetas, zarzuelas. Era lo que se presentaba y representaba en ese tiempo, porque venían los vapores trayendo estas compañías y hacían escala en cada puerto. Venían desde el norte y venían desde el sur, dando la vuelta por abajo, por Argentina, por el canal del sur del continente, y venían por Buenos Aires, después por Santiago, Lima, Guayaquil, y así iban subiendo y luego también iban bajando. Entonces, ahora, Guayaquil tenía esa oportunidad de recibir estas compañías teatrales de ópera, zarzuela. Ahora, una pregunta que viene. Guayaquil tenía demasiados teatros para una población de no más de 200, 300.000 personas a mediados del siglo XIX. ¿Por qué tuvo ese auge
la construcción de teatros. Querida Yanina, querido Gabriel, ¿quién contesta esa pregunta? Nosotros al hacer la revisión de toda esa cronología y ver esa evolución, lo que notábamos era que justamente existía mucha demanda y mucha necesidad de estar en un lugar en donde poder pasar el tiempo libre. Y había una programación además constante que permitía que puedan las familias ir y lucirse y disfrutar de todas esas propuestas, muchas veces hollywoodenses, que era lo que se programaba en el ámbito del cine, más allá de lo que ya mencionó Gabriel con el tema de la propuesta de lo lírico. Pero también iba haciéndose la introducción de lo que es el cine a partir de pequeñas como proyecciones que me contaba Gabriel, que recordaba sobre la guerra o sobre noticias, y eso era como si fuesen las cortinas comerciales que sucedían entre cada espectáculo, para que la gente también viera que ese lugar tenía como toda esa versatilidad. Incluso luego podrían hasta sacar las butacas y hacer baile, ¿cierto, Gabriel? Teatro se prestaban para eso. No, debemos recordar algo, que en ese tiempo las películas, los filmes no duraban 1 hora, hora 50, duraban 10 minutos, 6 minutos. Entonces tenían que tener un abastecimiento de películas los teatros siempre, porque ese era, estamos hablando de 1800. Las películas mudas no duraban más de 10 minutos. Claro, no duraban tanto, entonces hacían 2 tandas de 6 proyecciones de estos rollos, hacían un intermedio musical con una orquesta o con un cantante, y luego pasaban a la siguiente tanda y completaban la hora de show ahí, de espectáculo dentro del teatro. Por eso es que teatro y cine. La gente en el imaginario se quedó de que ir al cine es ir al teatro. Y los publicistas en los diarios decían teatro, no decían cine. Por eso está el teatro. Ahora, pero el cine entra a principios del siglo XX, como las películas mudas es el tema. No. Según nuestras investigaciones, la primera proyección que se hace de cine es en 1897. Bueno, estamos hablando básicamente ya en el siguiente siglo. Con el invento de Edison, el proyectascopio, que lo traen. Y luego traen el invento del cinematógrafo de los hermanos Lumière también acá a Guayaquil. De los franceses. De los franceses, 5 años después de la invención de ellos. Ellos lo inventan en 1895 y en 1899 ya lo tenemos acá. ¿Cuál fue el primer teatro cine? ¿Cuál fue el transformarse en el primer teatro cine de todos? Cuando traen estas nuevas tecnologías que es proyección, no había, y el único que existía era el Teatro Olmedo. Entonces ahí acondicionaron este teatro para hacerlo cine, y pasó a ser teatro cine. El primero fue el Olmedo. En ese marco, querida Yanina, 1857 el Teatro Olmedo, 1890 el Teatro Oasis, el que se incendió, existió poco tiempo, ¿no? Sí, del 90 al 95. Casi que anualmente aprecia un otro. El nuevo Teatro Olmedo, el Carpa Biográfica Americano, el Teatro Olmedo, que se vuelve a hacer en el 1906, y el Teatro Edén, 1907, y el Teatro Olmedo, Biógrafo París. Se habla. ¿Esta información la lograron en Francia o qué? Lo que pasa es que las personas o empresarios que compraban estos aparatos de proyección eran itinerantes y no tenían un local fijo para proyectar las películas, entonces alquilaban los teatros, en este caso el Teatro Olmedo o el Teatro Edén, pasaban por esa temporada a llamarse como ellos denominaban. Albergaba la propuesta y entonces allí también le agregaban el nombre, ¿no? Nombre, sí. En ese marco, ¿cómo nace la técnica o cómo evoluciona la técnica del manejo de un teatro y del manejo de la cinematografía? Esa combinación, ¿cómo se logró, cómo se afianzó en el siglo XIX, siglo XX, querida Yanina, querido Gabriel? O sea, podríamos mencionar que a partir de lo que ocurría en el norte y que venían esas giras, era que permitían que en la ciudad de Guayaquil como puerto se generara como el descubrimiento de esa nueva propuesta, y que a la vez
al tener la oportunidad de ver a estos nuevos proyectores, aparatos o todo tipo de nuevas tecnologías en el ámbito cinematográfico, justamente las personas también vayan teniendo una mayor sensibilidad con el lenguaje cinematográfico y viendo cada vez propuestas que tenían una duración mayor, hasta lo que nosotros conocemos en el presente, que estamos por unas 2 horas viendo una propuesta audiovisual. Era como también afianzar unas rutinas de cómo puedes estar haciendo el visionado, porque vas creando ese hábito, vas promoviendo de qué manera esa tecnología te permite apreciar el cine. En la introducción me parece un dato bien curioso y digno de conversarlo. En el 1800 llega a Guayaquil el jesuita alemán Teodoro Wolff, quien fue contratado en la Escuela Politécnica de la Capital, donde impartió clases Wolff, haciendo uso de un aparato llamado linterna mágica. Proyectaba placas de vidrio pintadas de temas sobre geología y geografía con fines educativos. Punto. El Teatro Olmedo, el domingo 1 de agosto de 1897, presentó el proyectoscopio, último invento de Thomas Edison. Programó 2 tardes de 6 proyecciones fílmicas, convirtiéndose desde ese momento en la sala de cine. Ese fue el punto de inflexión en el cambio de la teatralidad y la dramaturgia hacia el arte, al séptimo arte. Realmente ese fue el punto de inflexión, querido. Sí, ahí empezó este cambio de teatro a cine. Y luego los empresarios visionarios, viendo que tuvo éxito, acondicionaban los teatros para que presten doble función de teatro y de cine. En el momento que no había proyecciones fílmicas, lo acondicionaban y presentaban diversos tipos de Ahora, show. Los únicos teatros que fueron teatros fue básicamente el Olmedo y el Oasis. Todos los demás ya nacían con la experticia o el deseo de ser teatro-cines. El último que fue teatro fue el Edén, porque ese lo inauguran en 1907 y años después que importan los aparatos de proyección y se convierte también en cine. Ahora, entre el 17 y el 30 hay una fiebre extraordinaria de creación de teatros y aparecen entre la fecha del 30 y uno Cine Infantil, Cine Guayas, Teatro Bolívar, Cine Ecuador, Sala Italia, Cine Sucre, Sala de Cine de la Sociedad General del Empleado, Cine Ayacucho, Cine American Park, Cine Chile, Cine Ecuador, Cine Popular, Teatro Edén, Cine Popular, Cine Ideal, es decir, otros 10 o 12 más teatros que nacen en ese punto. ¿Fue un punto de boom del cine o boom del teatro? Las dos cosas, porque también para esa época no solamente se importaban las películas norteamericanas, sino que ya viene el cine mexicano, ¿no?, a inundar las pantallas de Guayaquil. Y se crean nuevas salas para diferentes públicos y en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Y aparece la palabra cartelera, que viene de cartel. Así es. Es decir, es una de las cosas que comienza a desarrollarse el arte gráfico. ¿Era importado o era creación local, querida? ¿La cartelera? Sí. Era de fuera. El cartel. El papel venía ya de afuera impreso. Los diseños, tal Todo cual. venía. Aquí no había. Okay. En los periódicos que nosotros revisamos encontrábamos la forma en que lo promocionaban en la afuera. Y acá lo que hacían era replicar y agregar que era en tal o cual cine que se daba la proyección, el vermut, o que se daba algún tipo de propuesta alrededor de. Aquí hay 2 curiosas citas, ¿no? La antigua ubicación del cine se refiere al American Park, que está ubicado donde estaba también el Parque de Distracciones American Park, para ubicar a la gente a la altura de la actual universidad o el área y el barrio Orellana. Por ese lugar, en esos esteros y esterillos, crece este tema.
Y hay una publicidad bien interesante que traen. American Park, sala de cine, piano orquesta, ¿sí? Señor L. Scott parece el propietario del tema, y cine American Park, hoy domingo 14, 3 grandes funciones. ¿Cómo me recuerdo de estos anuncios? ¿Sí? El regreso de 3 famosas películas, Bermud 10:30, Hermanos Rivales, matiné a las 3:30 y noche 9 de la noche, Llama Sagrada y Almas Errantes. 2 peliculones de la época que se presentaron. Pero venía, como usted me comentaba, con la presencia de algún pianista, músico. Cuente un poco cómo era la vida teatral a esa altura, querido amigo Paredes. Inclusive estamos hablando del American Park del año 23, 21 por ahí. Las películas todavía no eran sonoras, eran mudas, y siempre contrataban a un pianista en vivo para que esté animando la proyección de películas. Cine Chile. Lugar Huancavilca y Chimborazo. Es decir, para los que no conocen, a donde está hoy día. Alrededor del Parque Chile. O cerca también de lo que es la Comisión de Tránsito. Ahí estaba. Hoy tendrá lugar la inauguración de este nuevo cine con una chistosa cinta de Harold Lloyd, cine mudo en esencia. Cuéntenos un poco de ese Cine Chile. El Cine Chile, anteriormente había cierta familiaridad con los chilenos por cuestiones políticas, geográficas, y le dedicaban mucho a las fiestas. Se celebraban aquí las fiestas de la independencia de Chile, y justo en este parque le pusieron Chile, y a un costado estaba el Cine Chile, ¿no? Que creo que era de don Rivas Or, el español, que también manejaba el Edén, el español. Claro, tiene descendencia importante. Algunos amigos queridos míos descienden de él. Y cuéntenos de este teatro que tiene el nombre, me llamó la atención cuando dice Cine Calero, y me recordó a Evangelista Calero, aquel zapatero que hizo una fortuna importante, que construyó un castillo en la Vía de la Costa, un excéntrico. Le dio también por ser parte del negocio teatral y de los cines. Él no fue el negocio del cine. Él le donó el cine y la construcción a unas monjitas de la caridad de ahí, de la calle 14 y Cuenca. Él, como le dijo, como buen cristiano. En el incipiente suburbio. Sí, en el incipiente suburbio de Guayaquil. Él no les dio el pescado, sino que les enseñó a pescar. Les dijo, aquí tengan esta construcción, este negocio, y ustedes disfruten de ese producto que era el Cine Calero, que todavía la construcción está en pie. Lo único que ha cambiado el uso. ¿Y qué es hoy? Hoy es unos almacenes que están ahí. Pero ya tenía una arquitectura bastante moderna, ¿no? Para la época. Para esa época y para ese sector. Y cuénteme este Cine Miraflores que aparece aquí. ¿Tiene que ver con la ubicación del barrio Miraflores? Cuando se inaugura la ciudad de las Miraflores, viene incluida cine y colegio, y se olvidaron de la iglesia. Entonces el cine de Miraflores funcionó un poco tiempo, y luego sobre la estructura del cine de Miraflores construyen la iglesia de Miraflores. O sea, nos quitaron la diversión por la santidad. Es el único cine que ha pasado de cine a iglesia católica. A un santuario. Los demás han sido de cine a iglesia evangélica. Recién entiendo, yo fui habitante de eso, pero nunca supe que había habido un cine. Al lado estaba el colegio que dio origen después a la Universidad Laica, el Colegio Miraflores, que fue regida por la familia Aguilar y que luego se transformó en un imperio de la industria del sector educativo, muy reconocido. Claro, y tenemos también el cine Urdesa School. A ver, ese sí no lo sé. 69, por ahí. Ese nunca entré. Cuénteme. La gente piensa que el primer cine de Urdesa fue el Maya. No, fue el Urdesa School, que en el día era la escuela y colegio Urdesa School, y en la noche era cine. Pero más que un edificio, era un aprovechamiento de doble uso del tema. No como el Teatro Calero. No era, claro, dedicadamente cine, sino que invitaban a los padres de familia y a la gente del sector a que vaya al cine Urdesa School. Aquí está la publicidad, muy interesante. A ver si la puedes leer,
Alguien tiene los lentes, porque yo con esa letra chiquita no alcanzo a leer. Vea usted. A ver. Las invitaciones eran extraordinarias. Hoy, 9:30 p.m., hoy. Grandiosa inauguración del más cómodo y moderno teatro de barrio, Variedades, en Maracaibo, entre Guaranda y Quito. Construido por el ingeniero señor Francisco Amador y Casa. Cartelera, El hijo pródigo, Amar y morir. Luneta, 6 centavos. 60 centavos. Galería, 20 centavos. 9:30 p.m. Y aquí refiere que que esa cartelera proviene de Century Fox. Oiga, esa era la época, ¿qué año estamos hablando? 1960 y algo. 56. 56. Era la época en que daban 4 caramelos de frutilla por 10 centavos, por $1. Claro, ahí vemos que el cine Variedades está ubicado en Maracaibo y Guaranda, dice. Y en la otra calle era la avenida Quito, que en el año 72... Después se llamó El Lido. Lido. Es decir, hubo un cambio en nombres, ¿no? Nada más. Era antes un teatro popular y después pasó a ser un teatro aniñado del sector. Inclusive, ahí, esa fue la época de mi juventud, donde recuerdo diagonal a esa casa vivía una chica que me gustaba mucho, así que yo acudía al cine casi todos los días de mi vida para verla a esta chica que tanto me gustaba. Y en el año 77, en la calle Maracaibo. Lido fue uno de los que proyectaron la película Fiebre del sábado por la noche en estreno, y eso fue largas semanas, largas filas y largas semanas. Las temporadas duraban. De John Travolta. ¿Eso fue en qué año? 77. Claro, ahí estuve yo haciendo fila. Y de hecho, un hoy periodista importante de la ciudad hizo una escena de fiebre. Encendió el fuego en ¿cómo se llama? En el escenario. Y prendió fuego ahí y todo el mundo se asustó. Y él se reía, es como que lo estoy viendo ahorita. Ahí tenemos varias anécdotas de lo que ha sucedido en los teatros cine. En el Teatro Apolo, cuando se presentó Daniel Santos, lo metieron preso por no cantar. Cataplumpa dentro de Nacobero, ahí nace ese guaracho. ¿Cuál fue esa? Cataplumpa dentro de Nacobero, cuando lo metieron preso. No terminó la actuación porque se quedó sin voz. ¿Ve usted? Había estado antes de la actuación. Bueno, eso era normal en él. Sí, pero nunca le había pasado eso. Entonces el comisario... Cataplum para adentro. Adentro al cuartel moderno. ¿Y lo aflojaron o no lo aflojaron? Claro, después de 5 días para pagar una multa, pero dentro de la cárcel compone Cataplum para adentro de Nacobero y el preso, un bolero del preso. Vea usted todo lo que aprendemos en un rato. ¿Qué significa para usted, Yanina, como académica, la contribución de este libro? Primero era un desafío cuando Gabriel me plantea que queríamos realizar toda esta revisión que implica una búsqueda exhaustiva de archivos, porque esa cronología puede tener solo sentido si es que fue publicado por los medios. En este caso, muchas de las imágenes que acompañan la propuesta es sacada de las páginas de los periódicos, de las revistas, y sin duda, sin desmerecer el trabajo que también se ha llevado a cabo por unos otros autores en relación a la temática. Todo eso nos permitió entrar en un contexto y conocer cómo la ciudad era un punto de encuentro para la propuesta cinematográfica, para la propuesta artística y cultural, y cómo se lograba convocar a la gente. Hoy estamos como a la inversa, tratando de convencer a los públicos para que vengan a nuestros eventos. Pero para ese momento siempre había la predisposición para asistir, para vivir esas experiencias y para realmente aprovechar el tiempo libre. A pesar de la gran competencia que podía existir, competían por un mismo género. No había televisión, no había redes, no había nada. Exacto. Hoy día la lucha entre demasiados actores de la distracción, multiactores, inclusive máquinas que distraen a la gente jugando a la guerra o jugando algún juego de video. Así es. Transforman y vuelve agresiva la pelea por conquistar este mercado. Para usted, como investigador, como folclorista y sobre todo como investigador del mundo montuyo, yo no lo quiero catalogar como folclorista, hace usted algo de folclore, pero fundamentalmente como escritor, ¿qué significa este libro?
Este libro para mí significa un testimonio que va a quedar a la posteridad, porque cuando yo pasé por el Teatro Odeón, a la vuelta de la Comisión de Tránsito, lo estaban destruyendo, desbaratando, desconstruyendo. Yo dije, Guayaquil está perdiendo una arquitectura de teatro que no se ha conservado. Entonces ahí saltaron las alarmas y me dediqué, junto con Yanil, a investigar desde cuándo existieron los cines teatros en Guayaquil y por qué ya su decadencia y desuso en los años 80, cuando viene el Betamax, el VHS y luego la streaming y los cables. Entonces ya la gente ya no necesita salir de su casa para ir al cine, que era un espacio de reunión familiar y de reunión de amigos, ir al cine y de enamorados también, de conseguir esposa, novia ir en el cine, a desaparecer eternamente y para siempre. Para este programa, Río Arriba, Abajo, para Fundación Garza Roja, dejar este testimonio y recomendarles la lectura de los teatros cines guayaquileños 1857-1995, libre que está a disposición en la Universidad de Artes de Guayaquil. Creo que sería interesante que lo ojeen, lo miren. Mucho se aprende, porque en este siglo y medio de narrativa del tema hay gran parte de la historia del arte, de la diversión y del divertimiento de los ciudadanos de Guayaquil, pero sobre todo una memoria arquitectónica que podríamos decir en alguna forma la rescatan Suárez y Paredes en este trabajo tan interesante. Agradecemos vuestra sintonía. Recordémonos que esta emisión va a ser transmitida por el canal infograma.net y OnePlus. Este es un aporte de Fundación Garza Roja para crear memoria cultural. Hasta el próximo encuentro.